Buenas noches. A una semana que finalice el segundo gobierno del FMLN, marcado por una alta impopularidad, seguimos escuchando de algunos funcionarios que esta administración destacó, entre otras cosas, por promover la transparencia y por respetar las libertades. ¿Quién es mejor que los periodistas para decirnos si esta aseveración es cierta o debe matizarse? Si ese estilo de transparencia podría predominar en la administración del presidente Nayib Bukele. Hoy platicaremos al respecto con Gabriel Labrador, del periódico El Faro, y Fernando Romero, de la revista Factum. Y para iniciar, vamos con Francesca y el Top 5. Bienvenidos a Sin Su Permiso. Muy bien, amigos y amigas televidentes, y en esta ocasión vamos a hablar un poco sobre los efectos del cambio climático en los cultivos de El Salvador, ya que la época lluviosa ha iniciado. En el número 5, ¿sabía usted que la demanda de frijol en El Salvador ronda los 2.500.000 quintales anuales y la producción en el país el año pasado fue de 1.920.000, porque justamente se perdió el 20% de la cosecha debido a las lluvias? Obviamente siempre se compensa esa demanda importando, pero los principales afectados siguen siendo los pequeños agricultores. En el número 4, se estiman unos 20 millones de quintales de maíz que van a ser sembrados contra los 19 millones que se sembraron en el ciclo agrícola 2018-2019, ya que al parecer va a haber un crecimiento de la superficie agrícola de 380.000 manzanas a 400.000. Vamos a ver si esto se logra, si no ataca la sequía. En el número 3, si hacemos memoria, hace pocos meses la evaluación de daños de la sequía que se levantó en 12 departamentos del país reveló que la ausencia de lluvias afectó a casi 100.000 productores de granos básicos, quienes perdieron en total 42.3 millones. Y si hablamos de pérdidas, el número 2 de este top es algo bien interesante, porque la participación del PIB agropecuario en el PIB nacional ha ido en franca disminución desde el 2010 y se ha reducido alrededor de un 1%. Usted va a decir, ay, es un 1%, pero ese 1% representa 250 millones de dólares. Y ese 1% también revela que por mucho que se diga que en este país se le apuesta a la agricultura, se le está apoyando a los pequeños, a los medianos productores, aquí están los efectos, las cifras no mienten. Y en el número 1, hasta el 2015, el 68% de agricultores salvadoreños, es decir, más de 250.000 productores, tenía acceso a menos de una manzana para cultivar. Y el impacto directo es que la superficie cultivada en El Salvador pierde 16.9 millones de manzanas por año. Así que estas son las cifras que yo me imagino que ya están considerando el gabinete agrícola que va a poner el presidente electo. Vamos a estar pendientes a ver cómo se logra realmente reactivar el sector en este nuevo quinquenio. Vamos a continuación con Lorena y su columna de opinión. Un tuit grosero, muchos lo hemos soportado. Seguidores con un huevo como foto de perfil queriendo sostener un debate serio son cosa de todos los días. Troles que como llegan se van, no sin antes seguir el manual del difamador, son fauna común en las redes sociales. Escondido en el anonimato, cualquiera puede incitar al odio o exhibir su xenofobia, su misoginia y practicar el bullying contra sus adversarios políticos o competidores profesionales. No es un hábito de gente decente y tampoco lo es pretender que una colección de tweets constituya una pieza periodística. Coincidamos, pues, en que nada hay de noble en la fábrica de ese veneno digital y que muchas veces los autores de ese contenido rayan en delitos contra el honor, la integridad y la imagen. Pero esas conductas ya están tipificadas en el Código Penal. Crear un artículo extra en la ley contra los delitos informáticos y conexos para castigar al que usa una herramienta digital es innecesario y además inoportuno.
Cuando estamos a las puertas del inicio de un gobierno cuyos líderes lo manejan todo a nivel digital, lo peor que la clase política puede pretender es que la crítica en estas plataformas, incluso la crítica más ácida, tenga consecuencias penales. No es ese el camino, diputados. Este problema se resuelve con una fiscalía más fortalecida, no con una ley anti-memes. Continuamos, iniciamos el bloque de la entrevista, tal como les habíamos comentado al inicio del programa. Esta noche nos acompañan dos colegas y reconocidos periodistas. Ya en otras ocasiones los hemos tenido por acá y les agradecemos su presencia. A Fernando Romero de Revista Factum. Fernando, un gran gusto que nos acompañes. ¿Qué tal, Lorena? ¿Qué tal, Francesca? Bueno, ¿qué tal? Y Gabriel Labrador del periódico digital El Faro. También buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Francesca, Lorena, Fernando. Un placer estar aquí. Bueno, también decíamos en la introducción que uno de los temas que queríamos abordar con ustedes era el tema de la transparencia. El pasado 9 de mayo, el periódico Colatino consigna una frase del secretario de Transparencia, Marco Rodríguez, que dice: este gobierno deja como legado el establecimiento de reglas claras y la creación de la institucionalidad en el tema de transparencia. Lo pongo sobre la mesa para que me den su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre esta frase y este comentario? Fernando, iniciamos contigo. Bueno, quizás de manera muy formal, es decir, este gobierno del FMLN en general, es decir, hablando de estos 10 años, sí, es decir, el señor secretario no está mintiendo, sí deja una institucionalidad de este gobierno. El partido en el gobierno, sin embargo, se comportó de otra manera distinta cuando fue ya la aplicación de la ley como tal. Es decir, siendo gobierno, y parece que es natural en estas latitudes, a todos, la clase política le incomoda la transparencia, le incomoda ese derecho de la ciudadanía a tener acceso a la información pública, y eso quedó demostrado plenamente en estos 10 años. Es decir, formalmente, es cierto, se puso una ley. Fue durante estos dos gobiernos del FMLN donde se instala ya una institucionalidad de la Ley de Acceso a la Información Pública con un Instituto de Acceso a la Información Pública. Pero en la práctica, siendo gobierno, al llevar, digamos, a concretar y a poner en ejercicio de parte de la ciudadanía ese derecho, fue que vimos que hubo muchos obstáculos. Se estableció entonces una línea base en estos dos gobiernos del FMLN. Esta línea base pareciera, no sé, Gabriel, que se puede poner un peldaño más abajo ahora con la llegada del nuevo gobierno, ¿o ustedes esperan que ya como gobierno cambie? Yo concuerdo con el análisis que hace Fernando, es decir, hay una línea base, también lo que dices tú. Puede retroceder sin duda. Esto no depende exclusivamente del presidente. Así es. El Instituto de Acceso a la Información Pública, que es el ente rector de materia de transparencia, una de las herramientas de la transparencia, que es el acceso a la información pública, está conformado por gente, digamos, profesional que debería velar por el acceso irrestricto a la información pública, pero ya depende de ellos y una configuración y correlación de fuerzas ahí adentro que ya digo, es algo separado de lo que puede hacer el presidente. El presidente sí puede crear una narrativa en favor de la transparencia, pero además, de nuevo concuerdo con Fernando, que es importante las acciones que puede hacer. La Secretaría de Transparencia durante los gobiernos del FMLN se llamaban así, pero en muchos casos fueron obstáculos para conocer cosas tan básicas como el presupuesto o como, bueno, la partida secreta, que es algo de lo que yo quería hablar bastante hoy, porque ahí se demuestra que temas tan importantes, ni siquiera en los gobiernos del FMLN, que tienen como bandera supuestamente los derechos progresivos, los derechos humanos, fueron muy retrógradas en la aplicación de ese tipo de leyes. La partida secreta fue de las cosas más oscuras. Y hay algo bien básico, una unidad de auditoría financiera en Casa Presidencial nunca dijo nada sobre
la opacidad con la que se están manejando estas cosas. Entonces, quizás para resumir, lo que quiero decir es que hay una gran diferencia entre el discurso y las acciones, y eso es transversal, no solo en la presidencia, sino que en todas las instituciones. Igual en términos de acciones, el secretario de Transparencia decía que solamente un 0.88% de las 200.000 solicitudes se había clasificado como información reservada, ¿verdad? Que muchas veces a lo mejor ese 0.88% era la información más importante para el ciudadano. Fueron 200.000 solicitudes. ¿Qué piensan de eso? ¿Qué piensan de aquello que se tenga que clasificar como información reservada? ¿Es justo para la población? Yo creo que de alguna manera los oficiales de información hicieron su trabajo en precisamente clasificar ese tipo de información, y justamente se daba esa práctica cuando se solicitaba. Pero más allá de eso hay que ver las respuestas positivas, la calidad de esas respuestas que dieron las instituciones, porque muchas veces se daban por satisfechas ellas, las instituciones, en decir, bueno, ya respondimos. Y cuando hubo muchas quejas, hubo muchas denuncias ante el Instituto de Acceso a la Información Pública de respuestas que daban las instituciones que estaban totalmente incompletas y que no satisfacían respondían como por ciudadano. trámite, Entonces, si estamos hablando de ese tipo de respuestas, pueden enumerar todas las que quieran, pero más allá de eso es la calidad de la información que se estaba brindando. ¿Van a una pausa? No, todavía no. Yo quería retomar un poco porque me parece bien interesante lo que decía Gabriel sobre la partida secreta. Me gustaría tu opinión sobre este tema de la opacidad que habla Gabriel, porque obviamente sabemos que esto no ha sido solo en los gobiernos del FMLN, que es el gobierno que va a entregar ahora al presidente electo Bukele, sino que esta opacidad es una práctica que ha sido, creo que desde que existe, porque desde que ese es el nombre secreto, desde ahí vemos lo opaco, ¿verdad? Claro, lo que sucede es que antes de la Ley de Acceso a la Información Pública no había ninguna norma que obligara al gobierno a transparentar los fondos públicos. Ahora que la hay, vimos toda esa resistencia gubernamental a ser transparente. Otro caso muy grave, aparte de la partida secreta del gobierno, fue esa resistencia, esa terquedad del ministro de la Defensa, el general David Munguía Payés, en no entregar, incluso por orden de la Sala de lo Constitucional, de no permitir acceso a los archivos de la Fuerza Armada. Archivos que son necesarios precisamente ahorita para empezar procesos judiciales contra responsables de crímenes de lesa humanidad. Sí, y creo que la Ley de Acceso a Información es un legado que deja, digamos, el Estado como tal, no solo el gobierno, pero también creo que hay que medir estos 10 años de gobierno del FMLN, así como esa decisión del Ministerio de Defensa de cerrarse completamente a no entregar los archivos de guerra, por ejemplo, con lo de la tregua, la tregua entre pandillas, que fue un procedimiento oscuro también. Creo que los viajes del presidente, los viajes del presidente nunca quisieron decir. Los sobresueldos de estos dos gobiernos, por ejemplo, solo para recordar el caso más célebre, por ejemplo, el de Hugo Martínez, canciller, aquella rúbrica y que la firma, ¿se acuerdan? Que al final no quedó muy claro. Lo del CITRAMS, que fue uno de los proyectos más vendidos por los gobiernos del FMLN, resultó con reparos y con condenas de la Corte de Cuentas por varios millones contra quien iba a ser el candidato presidencial, Gerson Martínez. Y eso que Gerson Martínez era el abanderado en el partido de la transparencia, por mencionar cosas, ¿verdad? Aquí lo hablábamos en un programa anterior sobre la opacidad en la política exterior. Cómo es que de repente rompe con Taiwán y se va con China y nadie se dio cuenta. Hay muchas cosas que se pueden señalar como oscuras. Y algo bien importante, Marcos Rodríguez, yo creo que es un funcionario que comenzó con buenas intenciones, pero que de repente entró en una dinámica de defender un poco lo indefendible. Básicamente, él considera, por mencionar algo, que la partida secreta no se puede fiscalizar. Los gastos reservados ahora. Los gastos reservados no se pueden fiscalizar
porque son gastos reservados. Pero entonces, ¿dónde está la máxima transparencia que debe haber y que no todo puede calificarse como reservado? Pues. Algo que perjudicó mucho también fue, digamos, que esta práctica del órgano ejecutivo también fue, al final, fue imitada también por el órgano legislativo, por el órgano judicial. En el lado legislativo tenés toda esa resistencia de la presidencia de Sigfrido Reyes de no querer entregar los listados de asesores cuando en su momento se le solicitaron. En el caso de la Corte Suprema de Justicia tenés a la misma Sala de lo Constitucional emitiendo una resolución en la que, digamos, se cubre a sí misma diciendo que no tenían por qué estar respondiendo como cosas ínfimas para los magistrados cuando se les hizo una serie de solicitudes de acceso a la información pública. Es decir, los tres órganos del Estado. Claro, también. y tenés las alcaldías también que por su lado de repente ni siquiera tenían oficial de información. La gente quería saber alguna información de su municipalidad. Ni siquiera tenían una oficina de información Pero pública. entonces parecería que iba a ser más fácil para los periodistas a través del Instituto de Acceso a Información Pública. Entonces, porque a veces cuando uno quería información decía, pedilo a la oficina de información, que te la tienen que dar, pero a la final quizás no fue tan fácil. No, creo que se utilizó a conveniencia la ley. Había en el tiempo de Tony Saca, 2004-2009, funcionarios muy a favor de la transparencia, que sin que hubiera ley, exactamente, entregaban es que era documentos. por mandato del presidente, que decía que la mejor ley era la que no existe. Exacto. Y entonces ya dependía un poco de la discrecionalidad de cada quien. Ahora siento que en estos gobiernos del FMLN la ley se ocupó para entorpecer eso, vaya, sí te voy a dar la información periodista, sí lo que querés, pero como no me conviene, vamos a seguir a pe a pa la ley, que es presentar tu solicitud, decime... Espérate, o sea, entraba todo lo que se llama la burocracia. Exacto. Entonces esa burocracia trazaba cualquier tipo de información que uno solicitaba. Lo cual creo que, es decir, en un país desarrollado, esa es la aspiración, es decir, que todo sea mediante reglas claras. Y está bien, para eso es la ley. El problema es cuando se aplica discrecionalmente. Y había que pelear las solicitudes ante el Instituto de Acceso. O sea, yo todavía sigo peleando una información que solicité al banco, que era el BMI, que ahora es el Bandesal, sobre cómo se había gastado el FCP, todo eso. Eso fue hace 4 años. Y entonces y todavía estás llenando papel. Bandesal se amparó ante la sala de lo contencioso para decir no queremos entregar la información, a pesar de que el instituto, después de un largo proceso, le ordena entregarlo. ¿Y tú todavía estás a la espera de alguna información o no? No, yo estuve como por 4 meses esperando una respuesta de Cancillería que no me la daban porque todavía estaba el canciller Hugo Martínez, estaba ahí. Cuando ahueca para ser candidato con el FMLN, es que ya Cancillería libera lo que yo estaba pidiendo. Pero en términos, ustedes que representan 2 medios que realizan investigaciones a profundidad, en términos del acceso, de la obtención de datos, de la verificación, ¿fue más difícil obtener las informaciones que ustedes solicitaban bajo estos 10 años de la ley de acceso o antes? Yo creo que Bueno, Factum es un medio nuevo, pero Fernando no es nuevo en el periodismo. Yo creo que lo que cambió fue la calidad de la información que podíamos obtener. Probablemente antes de la ley podíamos obtener mucha información superficial, de alguna manera, dependiendo de la voluntad de los funcionarios. Con la ley sí se nos dio, creo yo, y eso hay que reconocerlo, una herramienta eficaz para conseguir información que jamás hubiéramos pensado obtener de manera, práctica, de grandes bases de datos, un documentito chiquito que antes dependía de que alguien dijera, sí, vaya, ok. Hoy a lo mejor al funcionario no le parece tan importante eso, que para nosotros sí. Es decir, sí es de reconocer que contamos con una herramienta, no solo para periodistas, para ciudadanos. Correcto. Vamos a la pausa comercial, ya regresamos.
Continuamos, iniciamos contigo, Fernando. ¿Cómo ves tú que el gobierno, o sea, sé que estamos hablando de hipótesis, ¿verdad? Pero ¿cómo visualizas que ellos van a manejar este tema de transparencia, la relación con los periodistas, el acceso a la información? ¿Crees que va a ser algo más complicado por el estilo del presidente que de alguna forma puede permear en su gabinete? Yo creo que la ley de acceso a la información pública quizás no da mucho espacio a las actitudes o conductas de tal o cual gobernante, pero sí mantengo lo que te dije al principio, y es que quizás por naturaleza en estas latitudes a la clase política le incomoda la transparencia, y sea quien sea gobierno, yo creo que por naturaleza van a buscar cualquier tipo de estrategia. Este gobierno buscó la estrategia de la burocracia para retardar todo el proceso de acceso a la información pública. Siempre van a tratar de buscar alternativas para retrasar, para ocultar, digamos que es algo a lo que, digamos, estamos acostumbrados. ¿Que puede mejorar? Claro que sí, la ley es totalmente mejorable, incluso necesita reformas para mejorar e ir quitando ese tipo de burocracias. Y por otro lado, creo que, veamos, sí existe, como dijo Gabriel, el riesgo de que pueda haber un gran retroceso. Ahora es por todo un contexto que se está dando ahorita, es todo un contexto político en contra de instituciones que, digamos, en su momento han sido no solo creadas, sino que reactivadas, como la sección de probidad. Es decir, ahorita, digamos, toda aquella ola que empezó en 2009, digamos, está teniendo estos pequeños retrocesos. Depende mucho también de los comisionados del Instituto de Acceso a la Información Pública. Es un nuevo Instituto de Acceso a la Información Pública. No es el mismo que tuvimos desde 2013. Entonces, digamos, estos comisionados todavía no se los ha visto en acción con casos, digamos, muy simbólicos. Entonces, hay que manejar... Ahí está un poco el riesgo. ¿Qué esperarían ustedes al final de estos nuevos comisionados que propusieran las debidas reformas, que quitaran esa parte que se ha dicho de reservas en la información? ¿Y tendría que ser un gobierno 100% abierto o no debería de ser así? No, yo creo que debe ser un gobierno 100% abierto. Muchas cosas cambiarían si los ciudadanos tuvieran la libertad de apretar un botón y encontrar la información que les interesa, hasta el último centavo de cómo se gasta. Muchas cosas cambiarían. El Instituto de Acceso a la Información, con los comisionados, debe seguir la tendencia de apertura y no debe marcar retrocesos, creo yo, como lo está marcando el resto de instituciones. La Fiscalía General de la República, la Corte Suprema de Justicia están marcando ciertos retrocesos, y me parece que es parte de un gran contexto político en el que los partidos mayoritarios... Solo para aclarar, Gabriel, es que están burocratizando el pedido de información, están diciendo que no darán la información. Están marcando retrocesos en derechos adquiridos, por ejemplo, como un ciudadano o periodistas podíamos acceder a investigaciones de probidad de funcionarios, por ejemplo. Antes había ciertas reglas, ahora esas reglas se han anulado y se han hecho más restrictivas. A ese tipo de cosas me refiero, no tanto a poner más trabas, sino a realmente poner un retroceso, marcar. El Instituto de Acceso a la Información Pública no está exento de esa dinámica en la que los partidos mayoritarios, ciertamente, hay que decirlo, han buscado que en esta era de Bukele ellos puedan protegerse. ¿Y cómo pueden protegerse? Pues manteniendo todavía ciertos elementos, cuadros en instituciones clave que les resguarden sus mejores secretos, por decirlo así. Creo que eso es algo que podemos ver y que de lo que vamos a tener que estar sumamente vigilantes. Y solo por mencionar algo, vaya, a mí no me da buena espina que Nuevas Ideas, el partido del presidente electo, esté siendo procesado en el Tribunal Supremo Electoral por negarse a entregar la información de sus donantes. Sí. Es más de lo mismo. Arena y el FMLN también se negaron, les costó, a regañadientes soltaron unos listados con donantes. Tal vez no muy completos, pero algo dijeron. Exacto, porque ahí hay mucho vacío sobre el financiamiento ilícito. Y Nuevas Ideas, el partido
uno de los partidos más nuevos y el partido con el que se identifica Bukele está pasando por lo mismo. Creo que no es un buen síntoma. Incluso, Sí. incluso el discurso de Nayib Bukele por ejemplo, de ir de frente contra la corrupción, de proponer unas CICIES, eso, o sea, digamos que se está comprometiendo a ir en contra de la corrupción. Habrá que recordarle que la transparencia, que la ley de acceso a la información pública también es un gran instrumento en contra de la corrupción y de la opacidad. Y en ese sentido, si Bukele llegara a tener un gobierno completamente cerrado, anti-ley de acceso a la información pública, anticomisionado del Instituto de Acceso a la Información Pública, lo que va a servir él o lo que va a significar él va a ser un paraguas también para los demás. Es decir, si a Arena y al FMLN le ha incomodado tanto la transparencia y el acceso a la información pública, Bukele, con su posible actitud, que esperamos que no sea así, pero si tiene una actitud opaca, eso le va a servir de paraguas a los demás para, digamos, seguir en lo mismo. ¿Y cuál es tu opinión con respecto a la relación personal del futuro presidente con los diferentes medios de comunicación? Si nosotros recordamos, Antonio Saca era un presidente muy cercano a todos los medios de comunicación. Mauricio Funes fue un presidente cercano tenía sus medios favoritos, incluso él creó su propio medio, su radio. Pero querer o no, al principio iba a las entrevistas, etcétera. ¿Cómo creen ustedes que va a ser el comportamiento del presidente con los medios de comunicación? ¿Tiene un pleito con los medios de comunicación? No, yo creo que a lo mejor él lo tiene, pero los medios definitivamente que no tenemos un pleito con él, ni nos interesa. Nuestro interés siempre ha sido fiscalizar el poder, en algunos medios más que otros, obviamente. Pero es la historia de siempre, ¿no? Cuando un político se siente incómodo con el medio de comunicación, lo empieza a atacar. Sí he visto un interés del presidente Bukele, presidente electo, de señalar esta teoría del pelo en la sopa, ¿verdad? Como algo que van a empezar a aplicar los medios de comunicación a partir del 1 de junio o si no desde ya. Y creo que eso no le hace bien a la democracia. Creo que eso no abona, por contrario, es un mal síntoma de que el presidente electo no acepta la crítica constructiva o la crítica a secas de un medio de comunicación. O algún señalamiento válido. Y hay algo que yo quiero dejar bien claro, que no es el presidente ni el gobierno el que tiene que regular o medir o fiscalizar el trabajo de los medios de comunicación. Para eso creo que la propia prensa tiene que tener sus propios medios de control. Por eso es importante que la APES la Asociación de Periodistas tenga un papel más propositivo. E incluso figuras un poco novedosas como la defensora del lector de muchos medios a nivel mundial. El Faro tiene una defensora del lector que recibe cartas y quejas y es un ente independiente y que nos dice, miren, hay un lector que se está quejando de esta publicación, cómo fue el procedimiento, y nosotros tenemos que rendir cuentas para que ella luego rinda cuentas. Entonces, me parece que eso es la vía adecuada para que la prensa sea transparente, pero no es con censura y no es con amenazas veladas como la que ha hecho el presidente Bukele. Por ejemplo, cuando en un Facebook Live arremetió con directores de medios como la revista Factum, y él sale diciendo, el presidente Bukele, que en otros países asesinan periodistas, en otros países les quitan las frecuencias. O sea, eso suena a una amenaza, que me perdonen, pero no, aunque diga que él no va a ser así, pues sonó a eso. Entonces. Y los medios no ante lo que aparentemente podría ser un gobierno que esté más orientado a dar sus anuncios por Twitter o por las redes sociales que a conceder entrevistas, que los medios no deberían de unirse más en función de la libertad de expresión. Por lo que decía Gabriel, en el sentido de la APES, etcétera, que nos unamos más los medios. Por ejemplo, el caso de Bukele contra la prensa gráfica, pareciera que los medios dejaron solo a la prensa gráfica.
¿Cómo Sí, ven yo, ustedes? yo creo que todas las actitudes antidemocráticas de un gobernante tienen que ser definitivamente denunciadas por todos los medios de comunicación. Si esas conductas antidemocráticas se están ensañando hacia un medio de comunicación, hacia un periodista en específico, creo que sí, el gremio también tiene, digamos, el deber moral y ético de salir de alguna manera en defensa. Pero igual yo coincido con Gabriel en el sentido de que el mejor juez que nosotros tenemos como prensa, como periodistas, es la sociedad misma. La sociedad es la que termina decidiendo qué información es la que consume, y en esa medida es la que nos termina dando la preferencia y la que nos termina dando la audiencia. Que el presidente tiene todo el derecho de hacer su crítica a la prensa nacional, pues tiene todo su derecho, pero no le corresponde al final de cuentas. Él tiene otros deberes mucho más importantes, que es gobernar un país, no criticar a medios de comunicación. Entonces, quizás el punto es que todos hagamos la labor que tenemos que hacer. Y la prensa como tal tiene un deber de cuestionar y de fiscalizar la administración pública. Al final del día, si se pudiera hacer un balance entre los gobiernos de Arena y del FMLN, ¿cuál de los dos gobiernos consideran ustedes que digamos, irrespetó más, por decirlo así, aunque suene fuerte, la libertad de expresión? Y con esta respuesta de cada uno finalizamos, porque nos quedan 2 minutos nada más. Uy, qué injusto, pues. Estamos coartando una una más libertad. importante de la que espero aprovechar el tiempo. Yo creo que fueron contextos distintos. El FMLN, por su trayectoria y por sus postulados, por lo que profesaba, quizás dejó mucho que desear. Quizás le quedó grande el saco de la transparencia. No digo que no hayan hecho nada, pero tanto en el caso de Mauricio Funes como en el caso de Salvador Sánchez Serén sí pudieron haber activado más mecanismos para realmente empoderar a la ciudadanía con información y no mantener los mismos esquemas de gobernabilidad del pasado. O sea que están empatados, por decirlo así. Están empatados realmente. Sí, no, yo creo que sí hay que medirlos cada quien en su época, es decir, y en sus, digamos, alcances como gobierno, porque, por ejemplo, en el caso de Arena, de antes de 2009, te puedo hablar de alguna manera de esas amenazas latentes de que si publicabas algo que no le gustaba al partido en el gobierno, dependía mucho de eso, tu plaza, ¿verdad? En el medio de comunicación en el cual estabas. Si este medio de comunicación de alguna manera tenía alguna línea afín al gobierno. Y en el caso del FMLN, creo que su peor pecado fue precisamente la inacción, es decir, ser un calco de lo que fue su mayor opositor. Bueno, les agradecemos a ambos su participación esta noche. De verdad que ha sido un gusto, como siempre, compartir con ustedes. Gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Checa, gracias. Buenas noches. Buenas noches. A ustedes, amigos televidentes, igual, muchas gracias por su sintonía. Que descansen, que pasen un feliz fin de semana.